Como lo hemos visto en el programa, los últimos datos de crecimiento e inflación marcaron la semana económica en Chile. Queremos seguirlos analizando con las proyecciones que tiene BBVA Research para Chile. Por eso nos acompaña su economista principal, Germán González. Germán, como siempre, muchas gracias por estar en el programa. Gracias a ti, Nicolás, por la invitación. A ver, conocido el 2,1% de IMASEC en marzo, que dejó un 1,8% de crecimiento en el primer trimestre. Y conocido también este viernes el 0,3% de inflación en abril, que dejó un acumulado de 4,2% en los últimos 12 meses. ¿Se puede dar la imagen de Chile que seguimos estancados económicamente en la actividad, pero con presiones inflacionarias que poco a poco están cediendo? Sí, la verdad es que las dos cifras que conocimos en estos días estuvieron bastante en línea con lo que esperaba el mercado. Si uno analiza la cifra de actividad, efectivamente, el primer trimestre la economía creció 1,8%, que es levemente mejor, creemos nosotros, lo que estimaba el Banco Central en el último informe de política monetaria. De esta forma, la economía está creciendo a un ritmo levemente inferior al 2% hace ya varios trimestres y creemos que más que estancamiento está con una tasa de crecimiento baja y creemos que nos va a acompañar todavía durante este año y probablemente también el próximo año. Por el lado de la inflación, efectivamente estamos viendo una reducción de las presiones inflacionarias. El dato de IPC conocido hoy día estuvo, como te decía, en línea con las expectativas de los agentes. Pero más allá de eso, yo quisiera destacar que la inflación interanual viene descendiendo paulatinamente. Nosotros creemos que ya en junio va a entrar al rango de tolerancia de la meta de inflación del Banco Central y hacia fines de año ya vemos que la inflación va a estar más cercana al 3%. Es decir, efectivamente, acompañado por un fenómeno cambiario y también con mayores holguras en el mercado laboral, la inflación está comenzando a ceder y creemos que esta tendencia va a continuar en los próximos meses del año, acompañando este crecimiento de la actividad, como decíamos, entre 1,5% y 2%. Bajo este escenario, pienso yo que el mercado hay un consenso de que no habría por ningún motivo un alza de la tasa de interés por parte del Banco Central y esa convergencia a un 3%, a una normalización de la política monetaria que tanto había anunciado el Banco Central, parece que se está disipando y no habría más alza de lo que va en lo que queda del año. Claro, los precios de los activos financieros han ido postergando el momento de la próxima alza de tasa de política monetaria. Recordemos que el Banco Central habló de una alza este año, una alza el próximo. Nuestra visión es que el escenario macroeconómico es consistente con una mantención de la tasa de política monetaria en el nivel actual por un largo periodo de tiempo. Nosotros creemos que probablemente el próximo informe de política monetaria va a dar paso a un sesgo neutral en la política monetaria y eso va a significar que la política monetaria va a mantener la tasa en 3,5%. Creemos todo este año y el próximo no vemos espacio ni necesidad de continuar subiendo la tasa de política monetaria. Bueno, queremos contextualizar por qué ustedes hacen estas proyecciones, queremos presentarles y para que vean en pantalla también en sus casas las proyecciones de BBVA Research, las pasamos a revisar. A ver, en crecimiento ustedes esperan un 1,7% para este año, muy en línea con el primer trimestre, y para el próximo un 2%, prácticamente sin cambios de relevancia. En el consumo, creen que va a haber un crecimiento de 1,5% este año y 2017 un crecimiento de 1,9%, también bastante en línea con lo que vemos ahora. En la inversión, 0,9% para este año y 1,5% para el próximo. Y la inflación, esto es importante, 3,2% este año, ya dentro del rango de tolerancia del Banco Central, y 2,5% cerraría a diciembre el alza general de precios en 2017. Con estas cifras, Germán, ¿cómo se puede titular la película macroeconómica de Chile? ¿Sin cambios de acá a 2017 de relevancia? Sí, yo creo que el principal cambio que estamos viendo es que la pendiente de recuperación de la economía hoy día la vemos más baja, digamos. Es decir, con las noticias que hemos recibido en el margen, si bien no estamos viendo una profundización de la desaceleración económica, vemos que la economía cuenta con muy pocos motores que impulsen la recuperación del crecimiento. De hecho, ustedes en las últimas proyecciones creían que en 2017 iba a expandirse Chile 2,5% y ahora redujeron esa proyección a 2 puntos solamente. Sí, efectivamente, porque estamos viendo, como te decía, que cuando uno mira, por ejemplo, el catastro de inversión, no hay proyectos de inversión relevantes en los próximos meses que podrían empujar el crecimiento económico. Por el lado del consumo también estamos viendo un deterioro bien marcado del mercado laboral que va a incidir en que el consumo, digamos, no tenga el dinamismo que pensábamos. La confianza de los agentes económicos sigue bastante deprimida. Ese es un escenario que no ha cambiado. Nosotros creemos que probablemente todo este año y también el próximo nos vamos a mantener con indicadores de confianza
por debajo de los niveles neutrales. Y también con lo que decías del consumo, la banca está cada vez más restrictiva para prestar créditos y hay cada vez menor demanda también por préstamos. Efectivamente, eso es lo que se ha estado viendo, una demanda menor de créditos, las familias se están poniendo más cautas al momento de pedir crédito, las empresas no tienen grandes proyectos de inversión que necesiten financiar y por lo tanto se está frenando la demanda de crédito. Y los bancos, en una respuesta racional en esta etapa del ciclo económico, también están siendo más cautelosos y están estudiando mucho más a los clientes al momento de conceder un crédito. Y eso obviamente genera un freno en el dinamismo del crédito y también en la actividad económica. Germán, lo que a mí me llamó la atención es la predicción de inflación para el próximo año, porque ahora, como lo vimos en el IPC de abril este viernes, estamos en 4,2% anualizada, es decir, en los últimos 12 meses acumulada. ¿Y ustedes creen que en 2017 a diciembre, es decir, los 12 meses del año, se acumularía solo 2,5%? ¿Por qué se produciría ese cambio tan radical que bajaría la inflación anual en prácticamente 1,7 puntos? Sí. Bueno, para entender eso yo creo que es bien importante recordar un poco la historia y recordar que gran parte de la inflación interanual que estamos viendo hoy día es el resultado del alza del tipo de cambio, del alza de una serie de impuestos que se metió a la base, digamos, del IPC y que van a empezar a salir paulatinamente. Con un tipo de cambio que no se sigue depreciando, con un mercado laboral que está mostrando cada vez mayores holguras, menores presiones salariales, creemos que la economía se va a quedar con muy poca inflación de tendencia, digamos. Y lo que vamos a ver en los próximos meses o trimestres es que la inflación va a empezar a ceder hacia rangos consistentes primero con la meta de inflación del Banco Central y ya el próximo año la economía va a estar funcionando con amplias holguras de capacidad y con un tipo de cambio que no va a seguir inyectando inflación y por lo tanto nos cuesta construir una inflación más allá del 2,5%. O sea, y ese es el escenario que nos lleva a suponer que el Banco Central no tiene espacios para seguir subiendo la tasa de interés. Es decir, con posibilidades de que el desempleo aumente, las presiones salariales no van a estar porque las personas van a preferir mantener sus salarios o bajarlos con tal de no perder su trabajo. También con el dólar, que se va a mantener en el peor de los casos y podría incluso bajar. No habría mayor presión inflacionaria porque también la actividad económica no estaría tan buena, entonces las empresas van a decir, ok, para vender nuestros productos mejor bajemos los precios con tal de venderlos. Yo creo que claro, esa es la respuesta racional a un escenario de desaceleración económica que no lo habíamos visto hasta ahora porque había estado acompañado, como decía, con una fuerte depreciación del tipo de cambio que estaba presionando los costos. Una presión inflacionaria más bien externa. Exactamente, asociada a costos de producción y muy significativa, ¿cierto? Fue una depreciación de 50% del tipo de cambio y lo que hemos visto es que esa depreciación, ese ajuste cambiario ya estaría en gran parte materializado, lo cual no quiere decir que en periodos de volatilidad podamos ver alzas del tipo de cambio, pero creemos que el ajuste cambiario ya está prácticamente terminado. Ahora, esa es una muy buena noticia desde el punto de vista de la inflación, pero es una mala noticia desde el punto de vista de la recuperación económica. Nosotros vemos que el tipo de cambio real, donde está hoy día, ¿cierto?, ajustado por socios comerciales y por inflaciones internas y externas, está dificultando la recuperación económica asociada al sector exportador. La economía necesita un tipo de cambio más depreciado en términos reales para que se trasladen los recursos del sector minero hacia los sectores transables no mineros, industria manufacturera, y eso pueda ayudar a la recuperación económica. Y por lo tanto creemos que la política monetaria tiene espacio para contribuir a esa depreciación y ayudar a la recuperación de esos sectores que hoy día se ven con menor competitividad, dado que el tipo de cambio multilateral no ha subido como se necesita, digamos. Oye, pero dado que las presiones inflacionarias debieran seguir cediendo bastante, tal como ustedes lo proyectan, sí. ¿No podría ser que el Banco Central baje la tasa de interés para impulsar la actividad económica? Es un escenario que no se puede descartar. Es más probable no digo probable de que vaya a suceder, sí. sino que es más posible que hace algunos meses. Absolutamente, porque estamos viendo finalmente señales de que el tipo de cambio cede. Hace algunos meses uno le costaba, digamos, estar seguro de que el tipo de cambio iba a retroceder cuando venía con una persistente tendencia depreciativa. Y la otra cosa que ha cambiado en el último tiempo es que el mercado laboral se veía muy estrecho, con un desempleo que no subía, con algunas señales no muy claras, y en el margen tenemos un tipo de cambio que está cayendo efectivamente, o que ha caído, y un mercado laboral que se ve con mayor desempleo, con menores presiones salariales, y eso efectivamente genera un escenario de mayor convencimiento de que la inflación está convergiendo hacia la meta del Banco Central y eventualmente hacia niveles inferiores al 3%, y eso da espacio para que uno no pueda descartar a priori que el Banco Central en algún momento, no en el corto plazo,
tenga que o pueda verse la necesidad de recortar la tasa. Bueno, lo concreto es que por lo menos en la reunión de política monetaria de mayo prácticamente hay un consenso de que se va a mantener la tasa de interés en 3,5%. Vamos a ver cómo van evolucionando las distintas variables de la macroeconomía de nuestro país. Germán González, como siempre, un placer tenerte acá. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, y con este análisis y también proyecciones del escenario macroeconómico de Chile, terminamos la agenda de esta semana. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.